Buenos días, hermanos, hermanas de la iglesia. Es un gozo para mí el poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. Te voy a pedir a que por favor mantengas tu Biblia abierta en el Salmo número 4. ¿Ya la cerraste? Pues voy a pedir que la abras. Y si la tienes abierta, manténla abierta. Hoy vamos a meditar en este salmo, Salmo de David. Permítame entonces iniciar este sermón hablando sobre algunas generalidades del Salmo 4. Miren, este salmo es considerado como un salmo de lamento. Bueno, esto debido a diferentes elementos que encontramos en el texto. Pero también podemos ver que la confianza en el Señor, la confianza en Dios, es el tema principal del Salmo. Por lo que algunos teólogos concluyen que lo que tenemos aquí es un lamento de confianza. Lo que tenemos aquí muy posiblemente, como afirman algunos teólogos, es un lamento de confianza. Tenemos a David en medio de una gran adversidad, clamando a Dios, rogando a Dios y descansando en Él. Algo que también debemos decir sobre David es que él no solo era un pastor de ovejas, y David no simplemente fue un rey, David fue un predicador y maestro. Así que en alguno de sus salmos, como lo es en este caso, David se expresa como un predicador. David se comienza a hablar o comienza a referirse a las personas como un predicador. Toma el papel, en otras palabras, de un predicador y comienza a exhortar a los hombres. Como notaremos más adelante, a medida que avancemos en nuestro salmo, David llama a los hombres a abandonar su vida pecaminosa y venir al Señor. También es importante señalar que este salmo se compuso en medio de las se compuso para ser cantado en medio de las celebraciones del pueblo de Israel. Y este salmo debía ser cantado con instrumentos de cuerda. Por eso en el salmo, en el encabezado, que es parte de la inspiración de Dios, encontramos la frase sobre Nejinot. Esta palabra o esta frase sobre Nejinot muy posiblemente significa que es la instrucción de cómo debe ser cantado este salmo, o en este caso cómo debe ser tocado, y debe ser tocado con instrumentos de cuerda, y también debía ser dirigido por el Nochis de Israel, por el director de cantos de Israel. Bueno, este salmo, hermanos, con el tiempo comenzó a cantarse antes de ir a la cama. Comenzó siendo para el culto, para celebraciones, pero poco a poco transicionó y comenzó a ser algo más del día a día. Comenzó a cantarse antes de ir a dormir. Por lo cual también este salmo fue conocido como un salmo vespertino, cuando el pueblo de Israel se preparaba para descansar. Este salmo es una oración, y como ya hemos dicho, una oración de confianza en el Señor. Y este salmo, el Salmo 4, puede ser bosquejado de la siguiente manera. Tenemos una oración introductoria en el versículo 1. Luego, una exhortación o predicación a los hombres del versículo 2 al versículo 5, y una oración final de confianza del versículo 6 al versículo 8. Y para propósitos de esta exposición seguiremos el orden que el mismo salmo nos presenta. Pero antes de comenzar con nuestra oración introductoria que nos escribe, que se encuentra escrita aquí en el salmo,
Oremos al Señor pidiendo su dirección. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar juntos, Padre, como tu pueblo, para adorarte, para glorificarte por quién eres tú y por lo que has hecho. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Nosotros somos tu pueblo, Señor, lo confesamos. Y ahora, Padre, como tu pueblo, prepara nuestro corazón. Prepara nuestro corazón, Señor, para que recibamos con gozo tu palabra. Porque solo ella puede traer vida, y de hecho trae vida a aquel que la escucha. Obra, Señor, de tal manera con tu palabra y tu espíritu para transformar nuestros corazones, y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Cuál era el momento? ¿Cuál era la circunstancia en la que David se encontraba cuando escribió este salmo? ¿Qué es lo que estaba pasándole a David? ¿Qué fue aquello por lo que él clamaba al Señor? Bueno, algunos comentaristas y teólogos creen que este salmo fue escrito cuando David era perseguido por su hijo Absalón, al igual que como lo fue en el Salmo número 3. De hecho, algunos teólogos y comentaristas ven una relación entre ambos salmos. El Salmo 3, por cierto, es conocido como un salmo de oración matutina. Como un salmo de oración matutina. Y el Salmo 4, como ya hemos dicho también, como un salmo de oración vespertina. Esta supuesta relación viene principalmente por los versículos que hablan sobre el acostarse a dormir. Tanto el Salmo 3 como el Salmo 4 tocan ese tema de irse a la cama a dormir. Sin embargo, hermanos, aunque si bien encontramos similitud o encontramos que esta idea de irse a la cama se repite o está presente en ambos salmos, las palabras del Salmo 3 tienen connotaciones diferentes. Como usted recordará en el último sermón que su servidor predicó, el Salmo 3, más allá de hablar sobre tener confianza en la protección de Dios cuando uno es más vulnerable, es decir, cuando uno duerme, lo que David quiso comunicar fue que por la persecución de su hijo Absalón, él verdaderamente era un hombre muerto. David se veía a sí mismo como alguien que va a morir, como alguien que ya le llegó su hora, como alguien muerto. Y el Salmo declaraba que si David se mantendría con vida, o si se mantuvo con vida, esto iba a ser únicamente por la protección de Dios. El Salmo 3, cuando encontramos en el Salmo 3 la referencia de ir a acostarse y dormir, aquí el salmista está usando esta frase como un eufemismo para referirse, para hablar de la muerte. Así que, aunque algunos comentaristas proponen que David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón cuando escribió este salmo, simplemente por la relación que hay entre ambos de él irse a dormir, la realidad es que el Salmo 4 no nos está hablando del mismo tiempo, muy seguramente. Y por otro lado, el Salmo 4 no nos permite saber qué era aquello que le sucedía a David.
No nos da información sobre cuál era el sufrimiento, sobre cuál era la problemática, sobre qué era aquello que le generaba tanta angustia. Sin embargo, como podremos ver en un momento, lo que el Salmo sí nos permite ver con mucha claridad es que sea lo que sea que David estaba afrontando, era algo muy grande, era algo que le traía mucha angustia y pesar a su corazón. Debemos notar también que David empieza este salmo suplicando por la misericordia de Dios. Mira cómo dice al inicio del verso 1: respóndeme cuando clamo. Es interesante ver, hermanos, que David ruega a Dios para que Él escuche su oración. David ruega al Señor, clama al Señor, le implora al Señor para que Él escuche su oración. ¿Qué nos está queriendo decir esto? ¿Significará que, este clamor de David significa que si yo no le digo a Dios en mi oración, respóndeme, Señor, escúchame, significa esto que entonces Él no va a escucharme? Para que Dios me escuche, tengo que implorarle. Y eso lo comento porque es lo que han propuesto algunos teólogos al leer estas palabras de David. No, mis hermanos, no, mis hermanos. David no está diciendo ni enseñando esto. De hecho, Dios escucha la oración de su pueblo. En varios pasajes de las Escrituras se nos enseña que Dios quiere que sus hijos le oren. Dios quiere que sus hijos le hablen. Y Él siempre está atento a su oración. El Señor siempre inclina su oído para escuchar a sus hijos. Cuando el salmista entonces dice: escúchame, respóndeme cuando clamo, lo que está diciendo es algo como lo siguiente: en este momento en especial, Dios, en este momento en especial y particular, necesito más que nunca que me escuches favorablemente. Sé que siempre me oyes, Señor, pero hoy necesito que lo hagas aún más. Esto, hermanos, nos habla más de David, mejor dicho, que de Dios. Esta imploración, este ruego, habla más de David que de Dios. Es decir, no es que Dios preste más atención algunos días y en otros preste menos atención a sus hijos, y para que Él se concentre o nos preste una atención especial, nosotros tenemos que rogarle y pedirle: por favor, en este momento estoy tan desesperado que necesito que me escuches bien. No, sino que David habla desde su experiencia. La angustia que David experimentaba era tal que es como si le dijese a Dios: te estoy necesitando más que nunca. Te estoy necesitando más que nunca. Respóndeme cuando clamo. Esto nos muestra y esto nos habla, hermanos, de que la angustia, la aflicción, el problema, lo que sea que David estaba viviendo en este momento de su vida, era algo muy grande. Quizá fue o era lo más grande que le había pasado hasta ese momento de su vida, por la manera en la que clamaba al Señor. Pero también el salmista nos presenta la razón
o la base de su seguridad para ser escuchado en medio de su gran aflicción. Él nos presenta la razón que sirve como una base de su seguridad para ser escuchado en medio de esa aflicción. Y la razón que Él presenta es porque Él está en una relación de pacto con Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. A simple vista, pareciera que David está diciendo: Señor, tú sabes que he sido un hombre justo. Por lo tanto, respóndeme cuando clamo. O quizá pudiéramos llegar a la conclusión de que David está diciendo algo por el estilo como lo siguiente: oh Señor, tú sabes cuán obediente te he sido. Por lo tanto, respóndeme. Podemos llegar a concluir que, por una lectura simple, que David pone su justicia, su propia justicia, como la base y la razón por la cual él debería ser escuchado por el Señor. Sin embargo, no es lo que David está diciendo. No es lo que David está diciendo aquí. De hecho, una mejor traducción dice lo siguiente: respóndeme cuando clamo, oh mi Dios justo. Respóndeme cuando clamo, oh mi Dios justo. Y como comenta William Van Hemeren, la designación justo es mucho más que una descripción de la naturaleza de Dios. La palabra justo, tzedek en hebreo, expresa la relación entre Dios y su pueblo, y en este caso, en su siervo David. La justicia de Dios se basa en la promesa del pacto que Él vendría a rescatar a sus hijos en necesidad. La justicia de Dios, mis hermanos, es la base de la seguridad del salmista. Hermanos, David reconoció que la razón por la que él podía clamar por el auxilio de Dios en este momento de gran angustia en su vida, y tener la seguridad de que recibirá respuesta, se debe no a una justicia que hay en él, sino a que el Señor había hecho un pacto con él. El Señor había hecho un pacto con David. Esta misma idea se repite en el versículo 3, cuando David dice: sepan pues que Jehová ha escogido, Jehová ha apartado, y haciendo eco al sermón de la semana pasada, Jehová ha santificado al piadoso para sí. Jehová entonces oirá cuando yo a él clamare. El título piadoso, mis hermanos, no es algo que David poseía antes de ser escogido, sino que recibe por ser escogido por Dios. Y porque Dios lo ha apartado para sí, porque Dios lo ha santificado para sí, entonces tiene la seguridad de que Dios escuchará su oración. Y David continúa diciendo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David recuerda la misericordia pasada de su Señor del pacto. David recuerda la misericordia y la benevolencia pasada de su Señor. Y él descansa en ese favor pasado como la garantía para confiar, sabiendo y creyendo que Dios, como en el pasado, así también obrará en su vida en el presente. Su Dios del pacto es un Dios fiel que ha estado en el pasado
está en el presente y también está en el futuro, involucrado en la vida del salmista. La oración introductoria de David nos presenta entonces, hermanos, la razón de su confianza, la base de su confianza. Y después el salmista usa su ruego y lo vuelve vamos a decirlo así, una predicación. El salmista, después de presentarnos la razón, la base de su confianza, y esto es la realidad de que el Señor tiene un pacto con él y que ese Dios es fiel y que Dios es fiel, entonces usa su oración y la vuelve una predicación. Y eso lo encontramos del verso 2 al verso 5, cuando dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Mirad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Hemos dicho, hermanos, que el salmista vuelve su oración una predicación y se dirige a los hijos de los hombres. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, por el contexto concluimos que cuando David se refiere a los hijos de los hombres, se está refiriendo a todo hombre que actúa con impiedad. Y vamos a ver más adelante a qué clase de impiedad se está refiriendo David. Técnicamente, cuando David convoca y se dirige a los hijos de los hombres, él les está diciendo lo siguiente: hijos de los hombres, si ustedes pueden escuchar mi oración, si ustedes pueden escuchar mi súplica al Señor, aprendan de eso. Si pueden escuchar mi oración, aprendan de ella. A diferencia de David, que ponía su confianza únicamente en el Señor, los hijos de los hombres, aquellos que actúan con impiedad, ponen su confianza en absolutamente todo menos en Dios. David pone su confianza en el Señor, y los hijos de los hombres ponen su confianza en todo lo que no es Dios. Es por eso que David les pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Algunos comentaristas piensan que con esas palabras David está defendiendo su propio honor. Y concluyen que muy posiblemente el problema o el sufrimiento que estaba trayendo mucha angustia al corazón de David es que las personas estaban rechazando su reinado. Y aunque esto es verdad, ¿qué cosa? Que los hombres rechazaron el gobierno de David, esta tampoco es la razón por la que David clamó al Señor. Como ya hemos dicho, el salmo es silente al respecto. No debemos creer, hermanos, que David está tratando de autovindicarse. No debemos creer que David está tratando de autodefenderse. El texto dice así: ¿hasta cuándo cambiarán mi honra? Bueno, pues esta palabrita o esta palabra honra en hebreo kabod literalmente significa gloria. El salmista pregunta: ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria? Pues no cambió mucho, Juan. Mira, la principal distinción está en que esta palabra gloria, kabod, que David usa,
aquí la ha usado en diferentes lugares para referirse a Dios como su gloria. En diferentes salmos. Pero para darles un ejemplo, vayamos al salmo que tenemos más cerca, que es el Salmo número 3, cuando David declara: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres mi gloria. Y esta conclusión, hermanos, que Yahweh, que Jehová es la gloria del salmista, toma más fuerza y sentido por la siguiente línea en el versículo 2. Cuando David pregunta: ¿hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Algo vano no debe ser entendido únicamente o simplemente como algo tonto o sin sentido. No debe ser entendido únicamente como algo fútil. Esta palabra apunta a la idolatría. Es decir, cambiar la gloria de Dios por algo o por alguien más, por algo o por alguien de su creación. Es por eso que algunas versiones traducen esta porción de la siguiente manera: ¿hasta cuándo amarán a los ídolos e irán en pos de lo ilusorio? Estos hombres, hermanos, cambiaron la gloria de Dios por lo creado. Amaban la vanidad y la mentira en vez de a Dios. Y por consiguiente ponían su confianza en todo menos en Él. Buscaban las falsas seguridades que este mundo ofrece. De hecho, podemos ver un ejemplo de una falsa seguridad en la que estos hombres descansaban en el versículo 7 del capítulo 4. Dice el versículo 7: tú diste, David está diciendo, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Estos hombres, hermanos, ponían su seguridad en las riquezas, en los bienes materiales, en la abundancia del grano y del vino, en aquello que les daba el pan diario. Estos hombres ponían su confianza en que tenían los recursos suficientes y necesarios para su alimentación y su sustento. Ponían su confianza en algo más, pero no en Dios. El versículo 3 entonces es puesto como un contraste. Mientras que ellos descansan en las cosas vanas, como aquello que les da seguridad, David descansa en su Señor del pacto. Y del versículo 3, hermanos, al versículo 5, bueno, en realidad desde el 2 al 5, podemos encontrar perdón, del 3 al 5, si estoy bien, podemos encontrar 7 imperativos, o mejor dicho, 7 exhortaciones que David le hace a estos hombres insensatos, a estos hombres necios. Recuerden, él está hablando como un predicador, él está predicando a estos hombres. De hecho, podemos notar que el versículo 3 inicia de la siguiente manera: sepan, o como dice la Reina Valera, sabed, el primer imperativo. ¿Qué es lo que estos hombres insensatos debían saber? Bueno, todo lo que hemos estado diciendo en esta mañana, que Dios es la única fuente verdadera de confianza, que todo fuera de Él es vano, es ilusorio. Solo Él, solo Dios, solo Yahweh puede responder favorablemente al hombre en los tiempos de angustia. Solo en Él el hombre debe confiar. Sepan bien, sabedlo, entiéndalo, y como es otra versión, conozcan que solo Dios es digno
de confianza. Y leemos del versículo 4 al versículo 7 unos pares, de hecho 3 pares de imperativos. Dice: temblad y no pequéis, mirad en vuestro corazón. Temblad y no pequéis. Primer par: mirad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Aquí podemos notar una progresión en los imperativos, en las exhortaciones. Hay mucho, hermanos, muchísimo quizá que podemos decir de estos versículos, pero de manera sencilla, y porque aún nos falta avanzar en el texto. Lo que David está diciendo a los hombres en exhortación es lo siguiente. David se dirige a los hombres como predicador y les dice: conozcan a Dios, conozcan al Señor, y conociéndole tiemblen. Y ese temor les aparte de ese camino de perversión. Ya no pequen más cuando estén en la cama llenos de angustia y no puedan dormir, lejos de encontrar su seguridad fuera de Dios. Mediten en Él y en sus vidas pecaminosas, y lamentense de su pecado ante Dios. Entonces muestren que verdaderamente están arrepentidos de sus pecados y pongan su confianza en Jehová. Y pongan su confianza en Jehová. Con esas palabras, entonces, David exhortó a los hombres a abandonar sus falsas y vanas seguridades para venir en arrepentimiento al Señor del pacto, la única y verdadera fuente de confianza. Y por último, hermanos, nuestro salmo termina con una oración final. Por supuesto, una oración de confianza en Jehová. Dice el versículo 6 al versículo 8: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bellísimo salmo que, por cierto, es bueno que nuestros niños aprendan. Debemos notar, hermanos, que David nos presenta nuevamente un contraste entre los hombres impíos y el hombre piadoso. Y lo hace en esta ocasión a través de una figura retórica llamada quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? De manera sencilla, un quiasmo es un paralelismo cruzado. Y lo encontramos en los versículos 6 y el versículo 7. Los versículos 6, parte A, y el versículo 7, parte B, deben leerse de manera complementaria, al igual que el versículo 6b y el versículo 7a. Quedaría algo como lo siguiente: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Ellos cuando abundan su grano y su mosto. Y el versículo 6b dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. El versículo dice de nueva cuenta: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Y esta palabra que se traduce como bien, la palabra hebrea top, también puede ser entendida como abundancia
y prosperidad. Y tiene sentido esta traducción que nos mostrará lo abundante o lo próspero. Tiene sentido cuando leemos esto, tiene sentido esto cuando leemos la segunda parte del quiasmo, ya que estos hombres se alegraban ¿cuándo? Cuando abundaba el grano y el vino. Lo vemos en el versículo 7b. La idea que David está presentando aquí, hermanos, es la siguiente: los impíos se burlan de él. Los impíos se burlaban de David y le preguntaban: ¿y dónde está aquello en lo que confías? Porque nosotros no lo vemos. ¿Dónde está aquello que te da seguridad? Nosotros tenemos abundancia, nosotros tenemos grano y vino, pero tú, ¿qué tienes? ¿Quién nos mostrará el bien? Entonces el salmista le responde a estos hombres con una oración y dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú me diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos. Y concluye con lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La respuesta de David comienza con una frase que nos hace recordar la bendición sacerdotal, la bendición arónica que encontramos en Números capítulo 6, cuando Dios instituyó el sacerdocio. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esas palabras, hermanos, David imploró por el favor divino, trayendo a la memoria las promesas, de bendición de su Señor del pacto. Nota, por favor, eso es muy importante. Nota, por favor, que David no pidió una cosecha aún más abundante de vino y de grano, aún más grande y abundante que la de los impíos. David no pidió abundancia, una mayor abundancia de aquellos que le preguntaban: ¿y dónde está tu seguridad? Porque nosotros no la vemos. David no estaba pidiendo algo visible para decir a ellos: miren, aquí descanso. No. David pidió en su oración que Dios alce su luz, o mejor dicho, la luz de su rostro. Esto puede ser entendido de la siguiente manera: que Dios se revele a sí mismo al salmista, tal y como comenta R.C. Sproul. Y esta revelación de Dios es la que, como nos narra más adelante, es la que trajo gozo, un mayor gozo y una mayor seguridad y una mayor paz que las bendiciones físicas del grano y vino que buscaban los impíos. Por eso dice: tú me diste alegría, Señor. Tú me diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. Por lo tanto, puedo acostarme en paz y dormir, porque solo en ti, Jehová, vivo confiado.
Solo en ti, Jehová, confiaré. Y nota, por favor, que David dice, o mejor dicho, David no dice, porque los bienes materiales me dieron alegría a mi corazón mayor que la de ellos. No. Mira que David no dice, porque la resolución de mi conflicto, de mi problema, trajo mayor alegría que la de ellos. No, no dijo eso. David dijo, porque tú, Jehová, tú me diste alegría y paz para vivir confiado. Los incrédulos preguntaban a David, ¿dónde está aquello que te da seguridad? Nosotros tenemos abundancia, tenemos grano, tenemos vino. ¿Tú qué tienes? Entonces David le respondió, yo tengo el favor de Dios. Yo tengo a Dios. Yo tengo a Jehová. En Él confío. Y Jehová, porque David tenía a Dios, porque David tenía a ese Dios que se le había revelado. Entonces él declara, tú pusiste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos. Mayor que la de ellos. El Salmo 4 nos recuerda, hermanos. El Salmo 4 nos exhorta a confiar solamente en nuestro Señor del pacto. Sin importar la angustia, sin importar el sufrimiento o los problemas en los que te puedas encontrar, podemos tener la seguridad de que nuestro Señor responderá cuando le clamemos y nos dará de sí mismo y nos llenará nuestros corazones de verdadero gozo y paz. Permítame finalizar entonces este sermón con dos aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, ¿en dónde pones tu confianza? ¿En quién pones tu confianza? ¿Qué te da paz en los tiempos difíciles? ¿Qué te da seguridad cuando afrontas el temor y el miedo? Cuando hay problemas en tu vida, cuando hay problemas en tu casa, ¿dónde es el primer lugar al que acudes? ¿Eres como los hijos de los hombres? ¿Acudes a todo lugar menos en Dios? ¿Descansas en tus bienes materiales? ¿Descansas en tu salud, en tu dinero? ¿Descansas en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, en tu esposa, en tu esposo, en tu empresa? ¿Descansas en tu trabajo? ¿Descansas en el dinero que tienes en el banco? ¿Descansas en el coche que manejas? ¿Descansas en los estudios que tienes? ¿Descansas en tu cuerpo? ¿En dónde buscas seguridad y confianza? ¿En dónde está tu confianza? Mira, si tú no eres un verdadero creyente, la palabra te exhorta a que abandones todo intento de encontrar refugio y seguridad fuera de Dios. A cualquier lugar que decidas ir fuera de Él será un lugar vano y falso. Este mundo te ofrece falsas seguridades que, mira, déjame decirte, aparentemente funcionan.
Pero déjame también decirte que solo te dejarán cada vez más vacío y desprotegido. El llamado del Evangelio es el mismo que David hizo a los hijos de los hombres. Conoce a Dios y conociéndole tiembla, y que ese temor te aparte del camino de perversión, para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en que solo en Él puedes estar seguro. Solo en Él puedes encontrar seguridad. Solo en Él hay verdadero descanso, gozo y paz. Pero también es un llamado para todos nosotros, todos aquellos que confesamos fe en Cristo Jesús. Es un llamado para todo verdadero creyente. Hermanos, debemos confesar que también nosotros somos tentados en acudir a las falsas seguridades que el mundo nos ofrece. Piensa, por favor, en el último problema que afrontaste. ¿Y a dónde fuiste en primer lugar? Piensa, por favor, ¿qué es aquello que te permite salir seguro todos los días de tu casa? Piensa, por favor, ¿qué es lo que te da seguridad cada vez que miras a tu familia? Cada vez que miras a tus hijos, cada vez que miras a tu esposa, cada vez que miras a tu esposo. Piensa, por favor, cómo solucionas los problemas. Piensa, por favor, cómo afrontas el sufrimiento y la angustia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado e incluso no hemos dicho? Bueno, lo único que nos queda es orar. ¿Sabes cuándo decimos esto? Cuando ya hemos agotado todas nuestras opciones y posibilidades para afrontar un problema. Y ese último recurso, o nuestro último recurso, es acudir al Señor. No, hermanos, David nos dice, tu única confianza, tu primera y única confianza, el primer y único lugar al que debes acudir es al Señor en oración. Hermanos, debemos arrepentirnos de ese corazón incrédulo que no confía en las palabras de su Señor del pacto. Y debemos pedirle que por su gracia y por la obra de su Espíritu en nuestras vidas nos ayude a confiar y a depender únicamente en Él. Debemos arrepentirnos también nosotros por no acudir a nuestro Señor e ir en pos de lo vano, de lo fútil, de lo que solo es una vaga y falsa ilusión. Y por último, hermanos, el Salmo 4 nos llama a descansar en nuestro Señor por encima o por sobre nuestros problemas. Hermanos, nuestro Señor es suficiente. El Salmo 4 concluye de una manera espectacular. El Salmo 4 concluye sin dejarnos saber si Dios le resolvió el conflicto a David. El Salmo 4 concluye sin dejarnos saber si Dios le quitó la angustia o si le resolvió el problema. Problema que, déjame recordarte, nunca se nos dejó en claro cuál era. Al inicio no se nos dice cuál es el problema y al final no se nos dice si Dios lo resolvió. Creo que esto es así, mis hermanos, principalmente porque el propósito de este salmo es que podamos confiar en nuestro Dios y descansar en Él a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Él es suficiente, su gracia
es suficiente. Mira, quizá Dios no va a sanar esa enfermedad. Mira, quizás Dios no va a resolver ese problema. Quizá Dios no quitará aquello que genera tanta angustia en tu corazón. Déjame decirte que Dios nunca ha prometido que no experimentaremos todas estas cosas, y mucho menos que siempre las quitará de nuestra vida. Hermanos, jóvenes, señoritas, niños, habrán aguijones con los que tendremos que aprender a vivir, pero siempre tomados de la mano de su gracia. Dios no te promete que ya no habrá problemas, pero sí te promete que siempre estará contigo en medio de ellos. Él siempre hará resplandecer su rostro sobre sus hijos. Cuán gran y bella bendición, hermanos, por la obra de Cristo Jesús en la cruz, Señor y mediador del nuevo pacto. Tú y yo podemos confiar en que siempre gozaremos de la presencia de nuestro Dios del pacto. Gracias a Cristo Jesús tenemos el favor de Dios, y gracias a Cristo Jesús tenemos a Dios. Y porque su presencia siempre estará con nosotros, podemos descansar en Él a pesar de nuestros problemas, porque Jehová es la verdadera fuente de gozo y paz. Entonces, hermanos, acudamos a Él. Acudamos siempre a Él, sin importar la circunstancia en la que estés atravesando. Sin importar la angustia, el dolor, el sufrimiento, el problema, acude siempre a Él en oración. Como David, hermanos, tengamos la seguridad de que nuestro Señor siempre nos oirá y que siempre nos dará de su presencia para afrontar las adversidades, recordándonos que Él es suficiente. No mires a tus problemas. No mires tus circunstancias, ve al Señor tu Dios que está contigo. El Salmo 4 nos exhorta a confiar solamente en nuestro Señor, sin importar la angustia, sin importar el sufrimiento, sin importar la adversidad en la que nos encontremos. Podemos tener la seguridad de que Él responderá cuando le clamemos, y nos dará de sí mismo, llenando nuestros corazones de verdadero gozo y verdadera paz, porque Él es suficiente. Amén. Dios bendiga su palabra.